Sí, buenos días entonces. Dios les guarde. Qué bueno poder escucharles, qué bueno poder estar con ustedes en este momento. Que el Espíritu de Dios sea nuestro guía. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te agradezco la oportunidad que nos da, Señor, de poder glorificar tu nombre en cada cosa que hagamos. Manifiéstate, Señor, en esta mañana. Perdona nuestros pecados. Y al estudiar, Señor, este capítulo, que tu Espíritu Santo se pueda glorificar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el día de hoy me toca hablar acerca del capítulo 12 del libro de Marcos. Señores, ya estamos llegando casi al fin de este libro, este maravilloso libro. Y me toca hablar acerca, pues, de los diferentes elementos que podemos encontrar dentro del capítulo. Este capítulo se puede dividir en cuatro grandes títulos. Si bien tiene unas 6 divisiones, son cuatro grandes los títulos que podemos trabajar en el capítulo. Y de hecho vamos a ver la parábola de los labradores malvados, vamos a ver la cuestión del tributo, vamos a ver la resurrección y los saduceos, y vamos a ver la parte del gran mandamiento. Estos cuatro eventos, bueno, un quinto evento pudiera ser lo que tiene que ver con la ofrenda de la viuda, pero estos cuatro eventos todos están ligados, y fueron eventos que se dieron debido obviamente al tema de del ataque que estaba recibiendo Cristo Jesús de parte de tres grandes grupos políticos. Y eso lo vamos a ver durante el estudio que vamos a trabajar el día de hoy. Así que hay algo interesante, y es que Jesús era bombardeado constantemente de distintos ángulos y perspectivas. Y la única forma de que Jesús podía vencer era esos espacios que él tenía para poder comunicarse con el Padre y poder estar preparado. En una primera escena vamos a encontrar un Jesús que está reprendiendo a los fariseos porque le están rechazando. En el libro de Marcos, vamos allí por favor si me pueden acompañar. El libro de Marcos capítulo 12, versículo 1 en adelante, me gustaría leerlo hasta el 11. Allí dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero le apedrearon, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? De cierto vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Versículos 10 y 11 son parte de una respuesta que fue lo que vamos a decir que eh, encendió las alarmas con los fariseos que estaban allí. Y el versículo 10 dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándoles se fueron. La referencia que Cristo hacía en este texto es una referencia a Isaías 28:16, donde habla justamente de esta piedra del ángulo. Lo interesante de todo esto es que Dios había entregado todo en la persona de Jesús. Jesús había, vamos a decir, los discípulos, los profetas que habían venido, muchos de ellos habían sido asesinados, otros habían sido rechazados. Esta parábola de los labradores malvados muestra cómo Dios había enviado a tantos hombres con el mensaje, y aún también había entregado a Cristo Jesús para nuestra salvación, de hecho para la salvación
del pueblo en ese momento y sirvió justamente por réplica para nuestra salvación. Sin embargo, Cristo constantemente era rechazado. Sabemos obviamente que es obra del enemigo y todo fue obra del enemigo preparar el ambiente para que cuando Cristo llegara la gente no le conociera. ¿Y qué tal si hoy en día también el enemigo está preparando el ambiente para que como Cristo viene pronto la gente no le conozca? Dios había entregado todo en la persona de Jesucristo. En su alocución, mostrando lo que tiene que ver con la parábola, Cristo no dudó en ningún momento en hacerle saber a los discípulos, a los fariseos, a ese grupo político que estaba persiguiendo. Eran tres grupos, lo mencioné, y vamos a mencionarlo quizás en detalle más adelante. Él no dudó en ningún momento en hacerle saber el mal que ellos estaban haciendo. La gota que derramó la copa, lo mencioné, se encuentra en los versos 10 y 11, porque fue una directa que Cristo le tiró. Bien, los fariseos entendieron inmediatamente que Cristo estaba hablando de ellos y procuraron entonces tomarle, prenderle y encarcelarlo. Sin embargo, tuvieron miedo porque la multitud estaba ahí. Como mencioné, tres grandes grupos políticos, los fariseos, los herodianos y los saduceos. Eran más o menos, él se enfrentó durante su ministerio como a 6 grupos políticos distintos. Pero en este capítulo podemos identificar 3 grupos. ¿Y por qué eran grupos políticos? Eran grupos básicamente que tenían ciertas creencias, ciertas normas y estaban muy apegados al tema romano. Por ejemplo, los herodianos eran fanáticos de los Herodes, o sea, ellos seguían a todos los reyes Herodes. Herodes el Grande y los otros Herodes, ¿no? Tomaron su nombre de Herodes el Grande, favorecían lo que era la autonomía de la política local y se unieron a sus enemigos los fariseos para conspirar contra Jesús. Entre ellos eran enemigos, entre los herodianos y los fariseos eran enemigos. Y sin embargo, en este capítulo vamos a encontrar que ellos se unen para poder atacar a Jesús. Por otro lado, los fariseos, su propio nombre define las acciones que ellos cometían. Cuando estuve investigando y dije, espérate, entonces su nombre delata realmente lo que ellos son, porque fariseo lo que significa es división o separación. Eran religiosos legalistas y eran considerados los doctores de la ley, los tigres maduros de la ley. Mientras tanto, los saduceos eran la élite urbana, eran hostiles a Jesús y a sus seguidores, negaban la resurrección o la vida después de la muerte. Negaban que Dios controlara la historia e insistían en el libre albedrío y la responsabilidad de los humanos para tomar decisiones sabias conforme a la ley. Ellos, los tres, no tuvieron más remedio que aceptar que aquel a quien querían matar era la piedra angular que hacía referencia a Isaías 28:16. Ahora, ¿qué es esto de la piedra angular? Cristo es la piedra angular, Él es la piedra firme, la piedra que sostiene nuestras vidas. La piedra angular era básicamente una columna, por así decirlo, una piedra que servía de columna para toda la construcción. De hecho, vamos a ver más adelante en el libro El deseado de todas las gentes, cómo la autora Elena White menciona algunos detalles acerca de esta piedra. Pero quiero resaltar que Cristo era la piedra angular, la piedra firme que sostiene nuestras vidas. Si nosotros vamos a Él, nunca vamos a ser perturbados. Nada podrá movernos de su amor y de su misericordia. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 39. Y allí vamos a encontrar una expresión que Pablo justamente está hablando. Y no hace necesariamente referencia a esta piedra, pero sí nos muestra cómo si estamos en Cristo Jesús, no podemos ser movidos en ningún momento. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Estoy leyendo Romanos 8:31 en adelante. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse a nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie,
porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Estoy leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 34. Me gustó leer esta versión, entonces ahora voy a leer en la versión de la Reina Valera del 60, los versículos 35 en adelante, y dice allí, verso 35 en adelante: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Sí, si estamos fundamentados en Cristo, si reconocemos a Cristo como la piedra angular de nuestras vidas, sin lugar a dudas, nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Mencionaba que en el libro El deseado de todas las gentes, escrita por la autora Ellen White, ella menciona algunos detalles acerca de lo que es la piedra angular. Y allí en la página 548 se mencionan algunos detalles. Por ejemplo, ella dice que justamente estoy parafraseando el texto para luego dar una cita literal de lo que dice el libro, pero ella justamente menciona allí que esta analogía de la piedra angular fue tomada de una situación real que tuvieron cuando estaban construyendo el templo de Salomón. Cuando se estaba construyendo ese templo, era necesario tener una estructura que permitiera fundamentar las bases del templo. Así que eso tomaron varias piedras que servían como columna, como base para poder construir el templo. Y hubo una en particular que tenía una forma muy particular y que ellos durante un tiempo entendieron que no les iba a servir como fundamento, porque dentro de su diseño entendían que no cabía dentro de ese diseño original. Y fue como dejada a un lado durante un tiempo. Además, no se sabía a ciencia cierta si podía resistir todos los embates. Así que esta piedra se quedó fuera, a la intemperie, bajo sereno, bajo sol, bajo lluvia, y durante un tiempo fue, en teoría, básicamente rechazada. Pero luego entonces, mientras avanzaba en la construcción, se dieron cuenta de que tenía un espacio que necesitaban una piedra con una forma peculiar, y justamente esa piedra era la que debía ser colocada en ese espacio. Así que hablando justamente de esa piedra, ahora quedaba definir si esa piedra podía servir todo el peso que se le iba a colocar sobre ella. Y sí, esta piedra hace referencia o es una analogía para hablar justamente de Cristo como la piedra angular. Y Cristo resistió entonces todos los embates y toda la presión que representaba el pecado de nuestras vidas. Así que ella dice allí en el libro de Sabe todas las gentes, podemos leer: se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otras no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos. Pero al fin, la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había quedado expuesta al aire, al sol y a la tormenta, sin revelar la más leve rajadura. Los edificadores la examinaron. Había soportado todas las pruebas menos una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como piedra de esquina. Se hizo la prueba, la piedra fue aceptada, se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. En visión profética se le mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo de Cristo. Así que esta es como la primera sección que podemos encontrar durante el estudio del capítulo. Vemos lo que tiene que ver
con esta parábola de los labradores malvados, que termina con una declaración de Cristo indicando que Él es la piedra angular. La segunda parte que podemos encontrar durante el estudio del capítulo se trata acerca de la cuestión del tributo. Luego de este episodio vemos cómo los fariseos envían a otro grupo, en este caso se unen entonces los herodianos e intentan engañar a Jesús con la cuestión de los tributos. La expresión griega que se utilizó es la expresión agreu, y esa expresión griega lo que quiere decir justamente es atrapar o cazar. La expresión que conocemos, que es muy famosa, dice: dad al César lo del César y a Dios lo que es de Dios, que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 17. Con relación a esto, entonces, vamos a encontrar que en el mismo libro, El deseado de todas las gentes, escrito por la autora Elena White, vamos a encontrar allí un texto que dice: la respuesta de Cristo no era una evasiva, sino una cándida respuesta a esta pregunta. Teniendo en su mano la moneda romana sobre la cual estaban estampados el nombre y la imagen de César, él declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras estaban sujetados pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar primero su fidelidad a Dios. Las palabras del Salvador, dad lo que es de Dios a Dios, eran una severa reprensión para los judíos intrigantes. Si hubiesen cumplido fielmente sus obligaciones para con Dios, no habrían llegado a ser una nación quebrantada, sujeta a un poder extranjero. Y aquí hay un llamado interesante. ¿Será que no estamos dando a Dios el lugar que corresponde en nuestras vidas? ¿Será que hoy nosotros estamos quebrados? Estamos en bancarrota, tenemos dificultades económicas, porque de repente nos hace falta darle la posición que Dios merece. No solamente en temas de diezmos y ofrendas. ¿Será que no estamos dando a Dios, que no estamos siendo fieles a Dios en todo? Es una cuestión que me llega a la mente y de repente digo, tenemos que evaluarnos, porque los hijos de Dios estamos llamados a ser cabeza y no cola. Y estamos llamados a ser ejemplo, porque Cristo lo primero que nos dio fue ejemplo. En Cristo no había, vamos a decir, bancarrota. De hecho, Él es la fuente de agua viva. Si alguno tiene sed, decía justamente Él, venga y yo le daré de beber. ¿Cuán importante es para nosotros que hoy en día reconozcamos nuestro deber ante las autoridades, pero sin olvidarnos de reconocer como primacía lo que es la autoridad de Cristo? Nunca cumplas, tú que me escuches, nunca cumplas un mandato humano que vaya contrario a un principio bíblico. Nunca cumplas un mandato humano que vaya contrario a un principio bíblico. Justamente Pedro habla y menciona, estoy parafraseando el texto porque no lo recuerdo así del todo ahora mismo, que es menester servir primero a Dios antes que a los hombres. Los fariseos y saduceos eran enemigos acérrimos. Y fíjense que en esta etapa del capítulo vemos que tantos fariseos y los saduceos se ponen en común acuerdo, y vimos a los herodianos y a los fariseos como tal también estar en acuerdo, porque ellos habían acordado lanzar dardos de mentira e inventos contra Cristo Jesús. ¿Quién será su esposo cuando todos seamos restaurados? Es una pregunta interesante que causa cierta intriga. Sin embargo, la respuesta de Cristo es mucho más que evidente de que es un tema que hay que dejarlo a Dios. Esta pregunta fue una pregunta, como decimos en buen dominicano, y los que me escuchan en otros países, buscapiés, ¿no? Fue una pregunta que lo que buscaba era eh, desestabilizar, engañar, dar un golpe, como decimos acá, un palo acechado a Cristo. Pero Jesús, que todo lo sabe, él reconoció inmediatamente la hipocresía
y la maldad que tenía esta pregunta. Su respuesta les dejó maravillados. Seremos como ángeles, dijo Cristo. Esto los dejó más perplejos, ya que los saduceos no creían en el ministerio de los ángeles. Así que imagínense a Cristo responderle con, o sea, una pregunta con otra pregunta, por así decirlo. Ellos que no creen en la resurrección, le preguntan a Jesús, vamos a verlo allá en el libro de Marcos, si me acompañan por favor al libro de Marcos, hay una pregunta interesante que está ahí en el verso 22 y 23, o mejor dicho, el 23 directamente, porque los otros resumen lo que aconteció. El verso 23 dice, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Contextualizo. Ellos vienen con una pregunta diciéndole, mira, un hombre se casó con una mujer y murió y no tuvo descendencia. Su hermano, por ley, obviamente, tenía derecho a casarse con la mujer, se casó con ella, murió y no tuvo descendencia. Y así siguieron hasta 7 hombres, 7 hermanos. Todos murieron, ninguno tuvo descendencia con la mujer y al final la mujer murió. Y ellos hacen la pregunta, sin creer en la resurrección. Fíjense qué interesante, cómo se ponen tan hipócritas, ¿no? Y le preguntan, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Así que Cristo Jesús, conociendo esto, les responde, como decimos en buen dominicano, los enlía mucho más, porque Cristo justamente como les responde y le dice que seremos como ángeles, pero ellos no creen en el ministerio de los ángeles. Eh, y qué interesante que podemos encontrar una pequeña luz en los escritos de Elena White. Entonces vamos allí justamente para poder entender un poco más el contexto y quizás abundar un poco más acerca de lo que dice acá. La página 557 dice, los saduceos se habían lisonjeado de que entre todos los hombres ellos eran los que se adherían más estrictamente a las escrituras. Pero Jesús demostró que no conocían su verdadero significado. Este conocimiento debe ser grabado en el corazón por la iluminación del Espíritu Santo. El conocimiento de las Escrituras debe ser grabado en el corazón por la iluminación que nos da el Espíritu Santo. Sigue diciendo más. Su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios, declaró Cristo Jesús, eran la causa de la confusión de su fe y de las tinieblas mentales en que se hallaban los saduceos. Trataban de abarcar los misterios de Dios con su raciocinio finito. Cristo los invitó a abrir sus mentes a las verdades sagradas que ampliarían y fortalecerían este entendimiento. Millares se vuelven incrédulos hoy porque sus mentes finitas no pueden comprender los misterios de Dios. No pueden explicar la maravillosa manifestación del poder divino en sus providencias y por lo tanto rechazan las evidencias de un poder tal. Las atribuyen a los agentes naturales que les son aún más difíciles de comprender. La única clave de los misterios que nos rodean consiste en reconocer en todos ellos la presencia y el poder de Dios. Los hombres necesitan reconocer a Dios como creador del universo. Es Él el que ordena y quien ejecuta todas las cosas. Los hombres necesitan una visión más amplia de su carácter y del ministerio de sus agentes celestiales. Hay que ser muy cuidadosos con querer entender todos los misterios de Dios. Hay misterios que no nos han sido revelados. Yo no puedo ahora hipotetizar y comenzar a construir una historia y crearme mi historia inútil en base a un texto que haya leído. Hay misterios que yo debo reconocer que no debo, o sea, que no puedo entender en el momento y que si me pongo a pensar en ellos va a ser mucho más complicado. En nuestras vidas existen situaciones, en nuestras vidas personales, existen situaciones que no podemos explicar. Tú pasas por cosas que a veces tú dices, es que yo no tengo, es que no tiene sentido. ¿De dónde viene esto? ¿Y cuál es el propósito de esto? Lo cierto es que aunque no lo podamos explicar, el propósito no necesariamente se nos revela de manera inmediata. Porque Dios conoce que nuestras mentes muy finitas no pueden entender sus designios.
y que sus designios son solamente entendidos bajo la influencia del Espíritu Santo. El nosotros querer conocer y entender todos los misterios de Dios puede llevarnos a la locura. Nos puede llevar a un estado tal en el que comenzamos a hacernos preguntas infinitas y nuestro cerebro no está capacitado para las preguntas infinitas. En temas de computación existen los que son los algoritmos. Y los algoritmos, por ejemplo, tienen su definición como tal, habla de una sucesión de pasos para solucionar un problema con sentido y que sea finito. Esos pasos deben ser finitos, o sea, debe haber unos elementos que diga hasta aquí se resuelve. Cuando hay un algoritmo infinito, en la forma como se representa en las computadoras es que se sigue ejecutando infinitamente. ¿Qué causa esto en las computadoras? Que la memoria se eleve al 100% y por lo regular, cuando no se controlan a tiempo, entonces se queman las memorias y debido al calor que genera todo ese procesamiento, por lo regular suelen quemarse entonces los que son las tarjetas madres, que son el componente principal de la computadora. Imagínense entonces extrapolando esto entonces al cerebro humano. Cuando nosotros queremos entender todos los designios de Dios y misterios que no han sido revelados en la Biblia y que están ahí marcados, entonces comenzamos a preguntarnos y llegamos a diferentes pensamientos. Y nuestra mente, literalmente, cuando tú piensas mucho, tú sufres un agotamiento mental. Y no es mentira como lo representan quizás en algunos muñequitos. Tu cerebro se calienta a punto tal que la temperatura cerebral aumenta y obviamente no te permite pensar y puede pues como un modo de protección ocasionarte un derrame, un ACV. Lo cierto es que existe peligro en querer entender todos los designios de Dios. Hay que dejarle, Señor, hay que dejarle a Dios que haga, o sea, que haga su trabajo. Tu trabajo es creer. Tu trabajo es creer que Dios tiene el poder para resolver tu situación. Tu trabajo no es entender todo lo que ocurre con Dios, ni tampoco es entender por qué Dios hace esto, por qué Dios permite que pase esto, por qué Dios permite que pase aquello. El tema de quién será la esposa o el esposo, al final de cuentas, es un trabajo de Dios. Yo no puedo ahora comenzar a hipotetizar. Ahora, el último ataque que recibe Jesús, ya al cierre del capítulo, lo vamos a encontrar en los versos 28 al 34. Versos 28 al 34, este que fue enviado, porque fue enviado por parte de los fariseos, es un escriba. Algunos textos hablan de que era joven, se acerca a Jesús y comienza a preguntarle cuál es el primer y grande mandamiento. Y Jesús, que es ungido por Dios y que vino a ayudarnos, reconoce que este joven, que esta persona que se acerca a él, eh, se acerca con un espíritu, vamos a decirlo así, se acerca de manera sabia, ¿bien? Y pregunta allí en el verso 28 en adelante, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Preguntó la persona que se le acercó. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Sin duda alguna, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es el primer y más grande mandamiento. El amor es lo que rige la ley. Sin amor no hay ley, porque Dios está mostrando a través de la ley, está mostrando
su amor hacia la raza humana. Del amor se desprenden todos los otros mandamientos. Obviamente, tenemos una tabla de mandamientos que nos habla acerca de 10, vamos a decirlo así, 10 principios para nuestro crecimiento. Las personas suelen ver los 10 mandamientos como restricciones, pero realmente los 10 mandamientos son 10 principios que nos ayudan a crecer, porque nos trazan las pautas de cómo nosotros debemos comportarnos, nos trazan las pautas del amor que Dios tiene hacia nosotros y de cómo Él nos trata. Los 10 mandamientos son la base del amor de Dios. Así que en la última etapa vemos a Jesús enseñando dos principios básicos. Nosotros tenemos que alejarnos de la mala influencia y darlo todo a Dios, como lo vemos en el ejemplo, por ejemplo, de la viuda que lo dio todo. La autoridad de Jesús, su conocimiento y razonamiento no son un asunto que es fortuito. Cristo se preparaba para cada batalla y antes de salir el alba, él estaba postrado de rodillas, pidiendo a Dios las fuerzas que necesitaba para vencer. De aquí entonces, al cierre, podemos tomar tres enseñanzas básicas de manera breve. Cristo es la piedra angular que fue rechazada al principio, pero que luego fue considerada como la piedra de sostén. En el libro de Hechos, vamos a encontrar en el libro de Hechos que Hechos capítulo 4, versículo 11, allí vamos a encontrar que dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ciertamente este mismo Cristo, que es la piedra angular, es quien hoy está deseando que nosotros coloquemos nuestras faltas, nuestras dificultades, las cosas que nos agobian, las coloquemos en Él, porque Él tiene el poder y la autoridad para poder rescatarnos. Y si estamos en Cristo, nada, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, nos puede separar de Dios. La segunda enseñanza que podemos encontrar durante el estudio de este capítulo es ciertamente que no podemos nosotros no podemos querer entender todos los designios de Dios. Dios es soberano y Él hace como quiere y cuando quiere. De hecho, la misma palabra dice que Él es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que hay que respetar la soberanía de Dios y respetar que Él tiene sus derechos a no revelarnos todas las cosas. Y es porque más que nada nos conviene no conocer todas las cosas, porque hay cosas que como seres humanos no podemos entender. Y en último lugar, entonces, lo que Cristo nos quiere dejar dicho o enseñar durante este capítulo es que debemos amar y debemos cumplir la ley y debemos estar preparados para entregarlo todo. Así como la viuda entregó básicamente sus dos monedas, entregó todo. Es momento de que nosotros analicemos qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo y qué le estamos entregando nosotros a Jesús. Porque es momento de que nos despojemos de todas las cosas eh, vamos a decirlo así, molestando, todas esas cosas que nos están sacando de vista, que nos están distrayendo, es la palabra que quiero decir, que nos están distrayendo de lo que tiene que ver con Cristo. Es momento de entregar todo a Dios, es momento de reconocer que sin Él somos nada y es momento de dejar que Dios sea Dios y simplemente poner a ejercitar nuestra fe. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque esta mañana has traído bendición a nuestras vidas. Haz, Señor, que te puedas manifestar en nosotros a pesar de nuestras dificultades. Manifiéstate, Señor, de forma tal que podamos verte, Señor, actuando en nosotros. Que, Señor, podamos entregarlo todo. Que, Señor, sepamos que no tenemos el control de todas las cosas y que tú eres Dios soberano. Y que, oh Señor, en última instancia pongamos a Cristo como fundamento de nuestras vidas para que sea hecha tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús.